empezar, recuérdense que teníamos aquel tema de las bienaventuranzas y vamos a continuar con esta parte. Vamos a seguir mirando un poco más acerca de estas bienaventuranzas y lo que Dios trata de decir al respecto. Y tome su Biblia y tómela en el Evangelio según San Mateo y vamos a darle lectura. Estuvimos hablando acerca del contexto, pero vamos a leerlo del 23 hasta el 5, hasta el 4 del siguiente capítulo. San Mateo 4, del verso 23, y continuamos del capítulo 5 hasta el 4. ¿Todos lo tenemos? San Mateo 4, 23 en adelante, hasta el capítulo 5, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gracias, Señor, en esta hora, Dios mío, por este momento importante. Bendito Salvador, que tenemos el privilegio de estar reunidos juntos en este lugar para hablar de su palabra, Señor, para mantenernos firmes, Dios mío, en esta carrera hasta el día que tú vengas entre las nubes. Bendice a cada uno de mis hermanos que se ha dado visita, y bendice, Señor, esta casa en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si le puede dar un poquito más de volumen al micrófono, por favor, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermano. Vamos a mirar a continuar. Pueden sentarse, amada iglesia del Señor. A continuar con respecto a esto de las aventuranzas. Estuvimos mirando en aquel día, ese día, acerca de todo esto, cómo el Señor empezó a hablar acerca de los milagros y todo lo que había hecho. Hemos leído acerca de esa fama que se había difundido acerca de Jesucristo, de lo que Él había hecho, de cómo la gente se estaba acercando. Estuvimos mirando todo eso, de cómo la gente había visto los milagros, todas las proezas que Jesucristo había hecho. Pero en medio de toda esa gente, siempre hay gente que solamente va por mirar. Y hay gente también que quiere ver si esto es cierto, porque hay cosas que uno a veces no las cree. Y hay muchos que, voy a ver qué pasa. Pero en ese momento no solamente estaban esos que no creían acerca de este evangelio como en este tiempo, sino que habían unos que conocían esta palabra. Habían unos que conocían esta ley, y habían unos que trataban de ver cómo hacían caer a Cristo. Una oposición. Mire, lo bonito de acerca de las bienaventuranzas es que Cristo, en ese momento, lo precioso acerca de ver cómo Cristo enseña y mirar que es el maestro de maestros, el Señor de señores, y que pudo predicar de una manera tan pero tan tenaz y eficaz que podía en ese momento, en medio de multitudes, no enfermarse. En ese momento él podía ser el mismo, predicándole a la misma gente, a los mismos personajes, unos de diferentes maneras y otros de otros, pero siempre teniendo el mismo objetivo. Nunca lo perdió. Y eso es que había multitudes, tal y como lo dice, tanto así que en ellos se sentó y empezó a enseñar este sermón del monte. Pero vamos a hablar en peculiaridad estos dos, que es los pobres de espíritu y los que lloran. Porque de allí miramos los misericordiosos y los de limpio de corazón. Y si miramos esos 4 primeras partes acerca de lo que enseña el Señor acerca de la palabra, podemos mirar que esto de las bienaventuranzas no solamente son esas 4 que deben de estar, esas cualidades en un cristiano, sino todas. Porque esto no solo es, qué bueno que alguien es manso, o alguien es humilde, o alguien es misericordioso. No, todas estas de las aventuranzas no son dones, porque a veces pensamos que son dones que un hombre tiene, y son cualidades que Dios quiere mirar en cada uno de nosotros de acuerdo a su imagen como hemos sido creados. Entonces el Señor, sabiendo
que todas estas cualidades las deseaba mirar en el pueblo, dijo: no voy a sanar a ninguno. De aquí dependía todo. De aquí dependía la salvación, la vida eterna, todo, en estas bienaventuranzas. Entonces, Cristo, al mirar eso, en ese momento sabía que en medio de ello tenía un grupo en peculiaridad, que eran los escribas y los fariseos, los que siempre se oponían a Jesucristo. Y esos escribas y fariseos querían ver, a ver si es cierto que Cristo hacía todas esas señales. Y aún después de que Cristo dio ese sermón, en el famoso sermón del monte, aún después los fariseos y los escribas seguían preguntándole por señales. Y Cristo no deseó darles ninguna señal. La señal más grande que ha estado y ha estado siempre delante de la humanidad ha sido la obra redentora que Cristo ha hecho, la cual todo mundo puede mirar, pero no todos quieren creerla. Y así Cristo les hubiese dado muchas señales, no iban a creer, porque era necesario que todas estas cualidades de las cuales Cristo está hablando estuviesen en ellos, y específicamente en los fariseos y escribas, que eran grandes doctores de la ley y que conocían la palabra perfectamente, pero no la ponían por obra. Qué problema hasta el día de hoy. Conocer la palabra del Señor no me hace a mí un discípulo de Dios. Conocer la palabra de Dios a mí no me hace un buen cristiano. Y tener todos los grados y posgrados acerca de lo que es la palabra, de todos los libros de la Biblia, tampoco me hace mejor. Es decir, que enriquezca mi intelecto, eso no me hace diferente a nadie. Porque no se trata de enriquecerme intelectualmente, sino cuánto yo hago para poner por obra esta palabra. Es allí la clave por la cual el Señor se sentó y empezó a enseñarles a todos. Y empezó con una cosa primero. Vamos a mirar estas dos partes, pero nótese que son 4 importantísimas, las primeras que deben de estar, para luego incurrir en las demás, que es los pacificadores, que es los que son perseguidos, que son los que son vituperados por causa de Cristo. Pero hay 4 importantes, que primera es los pobres en espíritu. Y empezó hablándole así, porque mire, los fariseos y los escribas tenían un alto, pero alto concepto de sí mismos, porque todo lo que hacían giraba alrededor de ellos. La intención de ellos siempre era equivocada. Ellos trataban de hacer algo que se mirase bueno, pero el principio era erróneo. Es decir, todos nosotros, cuando hacemos algo, puede traer muy buenas intenciones, pero si nosotros en el principio lo estamos haciendo equivocadamente, no va a fructificar. Y esto es lo que le estaba pasando a los fariseos y a los escribas. Ellos tenían la ley y ellos trataban de hacer todo perfectamente al pie de la supuesta ley que ellos querían llevar, pero ellos no la ponían por obra. Miren qué problema. Predicaban de una manera, era asombroso escucharlos, cómo ellos al pie de la letra le deletreaban la ley y tal como decía la palabra, pero estaban lejos de ella. Es decir, no había una concordancia con lo que decían. Cuando decían algo, hacían otra cosa. Entonces, al punto que Cristo, estando en todas esas multitudes, se dirige precisamente a hablar acerca de esto, porque quería decirles a ellos más adelante que hicieran lo que decían, pero no lo que hacían. Entonces empieza a hablarles acerca de los pobres en espíritu. ¿Y qué es un pobre en espíritu? ¿De qué habla? ¿Es no tener riqueza? Porque hablamos de pobreza acerca del dinero, y cuando hablamos de pobreza nos referimos inmediatamente a no tener dinero. Conectamos inmediatamente la pobreza con no tener dinero, con vivir una vida tal vez no llena de lujos. Y eso es lo que nosotros conectamos a la lógica humana cuando hablamos de pobres. Pero pueden haber personas que están llenas de lujo y de dinero y también ser pobres. Porque lo que estaba hablando Cristo acerca de los pobres de espíritu, no estaba hablando acerca de los bienes materiales, ni los que los podía identificar. Tampoco estaba hablando acerca de la parte intelectual, del conocimiento que podían tener acerca de Jesucristo. Porque todo el conocimiento que ellos tenían no les sirvió para nada cuando Cristo vino. Porque no quisieron desechar lo viejo, porque no quisieron ser enseñados, porque ellos querían enseñar lo que no practicaban. Y no puede nadie, ningún cristiano, enseñar lo que no practica.
No puede ningún cristiano evangelizar a nadie si no practica lo que habla. Porque la vida cristiana es una práctica constante en vivirla para Dios. El asunto es que estamos en tiempos difíciles donde es popular hablar de Jesucristo, hablar de sus maravillas, hablar de sus milagros, pero no es popular hacer su voluntad, ni hacer el sacrificio que Él hizo todo el tiempo. O sea, no es popular negarse a uno mismo, no es popular dejar de hacer lo que uno ha querido hacer siempre. Siempre se choca con eso. ¿Por qué se choca? Porque no hay un ser humano en la tierra que quiera que le digan qué tiene que hacer. No hay uno solo. ¿Por qué es que cuando venimos al Señor y nunca le hemos aceptado, qué es lo que el Señor pide de nosotros? Simple y sencillamente el corazón. ¿Para qué? Para transformarnos, para hacernos diferentes, para que seamos de Él sus siervos, que amemos su palabra, pero porque Él antes nos amó. Esto es lo que Cristo quería decir acerca de ellos cuando les dice pobres en espíritu, es decir, que se encontrasen ellos mismos escudriñándose y sabiendo quién estaba delante de ellos. Lo que Cristo ha querido siempre con la iglesia es que la iglesia pueda identificar quién es Dios y a dónde está Dios. Él está sentado en su trono, Él es Dios y nosotros seguimos siendo finitos delante de Él. Él siempre quiso enseñar eso para que la iglesia siempre tenga ese concepto de alabanza para Dios y nunca detenga la alabanza a Dios. Porque a veces pensamos que tal vez el mucho conocimiento ya nos hace más grandes, o tal vez que porque, y este es el problema, que nos equivocamos. Los fariseos y los escribas se equivocaron una y otra y otra y otra y otra y infinitas veces. Y el Señor les dijo a ellos: ustedes están errando, pero porque ignoran las escrituras. Es decir, que no es porque eran ignorantes acerca del que tenían de frente, sino porque la ignoraban. Es decir, no me conviene hablar de esto en la iglesia porque pues no estoy bien por allí. O mejor aún, eran osados y hablaban cosas que ni siquiera por cerca estaban viviendo. Hablaban del perdón, hablaban de la misericordia, cosas que no podían vivir. Usted imagínese un predicador en un púlpito hablando de la santidad del Señor y de repente actuando como los demás. O usted imagínese a alguien hablando del carácter del Señor, que debe ser firme, y de repente el más trivial. ¿Cómo estaría la iglesia? Por eso les demandaba a los fariseos y a los escribas que conocieran el que estaba delante de ellos. Cristo les dijo a todos: os digo que si su justicia así no es mayor que de los fariseos y de los escribas, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces les dice: los pobres de espíritu, porque lo que Cristo quería presentar en ese momento a todos los que había sanado, que la sanidad igual iba a ir al mismo lugar. Es decir, ¿qué importancia puede tener alguien que nace y nace con un impedimento físico, o sea, que sea minusválido, que no pueda moverse, a alguien que nace con todos sus miembros buenos, camina y trabaja y produce? Al final del día, ¿cuál es la diferencia? El mismo suceso. Esto es lo que Cristo quería decirles antes de morir. Y la importancia que tenía acerca de que se dieran cuenta que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba a tener la vida eterna ni por lo que tú conociera de Él, porque nadie, ni por los milagros que hicieran, podían salvarlo. Podían salvarse a sí mismos. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por la palabra, porque Él es la palabra, el pan de vida que descendió del cielo. Entonces le quería decir los pobres de espíritu, para que se dieran cuenta quién estaba delante de Él. Porque obviamente los que lo estaban siguiendo, toda esa multitud que había recibido milagros, que había recibido prodigios, que había recibido sanidades, que había recibido liberaciones de demonios, ellos sabían que ahí había algo sobrenatural. Pero Cristo quería decirles que más que eso había algo más grande que eso. Más que hubiesen recibido todo lo que habían recibido, Cristo quería decirles que había algo más importante que solamente esa sanidad. Pobres de espíritu. Es decir, que estamos en bancarrota. Es decir, estamos quebrados, hermanos, sin Cristo. Y es lo que les quería decir, porque mire, Cristo estaba físicamente, quiero que nos metimos en el contexto de la historia. Cristo estaba físicamente con ellos haciendo milagros, pero Cristo iba a ser quitado porque venía a establecer un nuevo pacto.
el del Espíritu Santo, donde Él mismo viene a hacer y a proclamar un don que no existe en ningún hombre, por muchos milagros que haga, por muchos prodigios que haga de un púlpito y por bonito que hable, no puede hacer lo que Cristo hace. Porque Cristo es el único que tiene el poder de una manera milagrosa que el hombre ni nadie puede entenderlo en la humanidad. Solamente el que le acepta como su Dios y su Salvador experimenta ese poder de su Espíritu dentro de él y puede sentir esa fuerza que lo ayuda a sentirse así, necesitado de Cristo, deseado de Él. Cristo le quería decir a los fariseos y a los escribas: así guardasen la ley, así fuesen buenos hombres aquí en la tierra, jamás podían alcanzar la vida eterna con la ley, porque Cristo venía a establecer un nuevo pacto del cual toda la iglesia forma parte ahora, que nadie puede vivir por la ley. Entonces les quería decir: ustedes están en bancarrota sin mí. Es decir, ustedes tienen el templo, ustedes cantan bonito, ustedes hacen todas las liturgias que hacen delante de esta gente, pero ustedes van a morir como hombres. Y yo vengo a establecer un pacto, decía Cristo en ese momento, un pacto que no es de esta tierra, una obra que no la puede hacer ningún hombre de la tierra, porque si hubiera hombre en la tierra que pudiera hacerla, en vano hubiese sido que Cristo hubiese venido a esta tierra. No había un solo justo, todos nos descarriamos, cada cual se fue por su camino como le pareció, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo. Él quería decirle a todos aquellos que se sentían grandes, hablando de Él, que Él estaba allí y que Él estaba diciendo: si su justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. Y les dice: ¿y tú quién crees? ¿Te crees Dios? Note la persecución que había, y siempre lo he dicho, nunca, porque hay una palabra bien peculiar que se usa bastante. Aquí es un mito, ¿verdad? Esto del cristiano carnal, porque no hay un cristiano carnal, hay un cristiano que tiene una doble naturaleza, que está luchando por salir de todo lo que era antes. Es una doble naturaleza donde está desechando aquello que era y el Espíritu empieza a poner lo nuevo en nosotros. Pero siempre persiguen al espiritual, porque siempre cuando se confronta el pecado, siempre alguien tiene que molestarse. Siempre confrontar el pecado, hermanos, nunca. Cristo es lo que hizo con los fariseos y los escribas. Entonces les empieza a decir a todos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, aquellos que cuando estaban delante de Cristo sabían que Cristo era alguien no normal como cualquier humano, sino alguien que hacía milagros. Pero aparte de esos milagros, era el que podía dar la vida eterna. Es decir, en un contexto completo les estaba diciendo: fuera de mí no alcanzan nada. Así ustedes hoy se vayan de aquí con todos sus milagros, con todo lo que lo recibieron, y mañana necesitan de mí. El cristiano todos los días necesita de Cristo. Todos los días tiene que venir. Todos los días. Lo que Jesucristo quería decir es que mañana yo voy a volver otra vez y decirle: Señor, perdóname por lo que yo hice. Señor, ayúdame a ser mejor hombre. Ayúdame a ser un mejor siervo tuyo. Ayúdame a no revolverme en toda la inmundicia del mundo, sino ser apartado para ti. Ayer hice algo que no era correcto. Yo necesito de ti. Ese es el espíritu que está quebrantado, que sabe que está en bancarrota sin Cristo, que sabe que sin Él no puede hacer nada. No puede predicar, no puede cantar, no puede caminar, no puede hablar de Él si no está en Él. Cristo les estaba diciendo: ustedes deben de venir a mí. Se sienten tristes, vengan a mí. Desean de mí, vengan a mí. Yo soy su Señor, cántenme a mí, búsquenme a mí. Pero este mensaje no está lejos de la actualidad que está pasando. Porque hay muchos que aceptamos al Señor, venimos al Señor y luego nos enfriamos. Y ya no podemos decirle al Señor: Señor, te amo. Señor, gracias por lo que hiciste. O más aún, recientemente cayó una pandemia aquí y muchos miraron la gloria del Señor y se ha visto. Pero ya pasó. Ya para qué continúo. Entonces el Señor les dice: es que
tipifica acerca del maná en el cielo. Cuando fue descendido en el pueblo de Israel, le dijo claramente que no guardaran para el siguiente día, que solo levantasen lo necesario para alimentarse ellos, y el próximo día tenían que ir al mismo lugar y a buscárselo al mismo. Pero es que yo no quiero ir a buscarlo, yo quiero tener almacenado para que cuando yo quiera comer yo, porque yo me sustento a mí solo, yo como por mí mismo, yo camino por mí mismo, y me olvido de quién me da la vida, me olvido quién me provee, me olvido quién es el que abre el espacio para yo trabajar y tener algo. Los fariseos y los escribas lo tenían completamente por un lado a Jesucristo. Entonces habla acerca de los bienaventurados, los que son pobres en espíritu, los que saben que no pueden caminar sin Él, que necesitan al Señor. Y esa es la iglesia. La iglesia del Señor no puede levantar un servicio creyendo que ya soy salvo. Hermano, si todos nosotros venimos a la iglesia y tenemos esa mentalidad, nótese, y no estoy hablando directamente, sino estoy poniendo los dos ejemplos acerca de los fariseos y los escribas. Habían dos grupos que se sentían que por ellos era todo, dos grupos que venían a confrontar a Jesucristo, pero había otro grupo que venía sediento, que deseaba de Él, porque habían visto las obras que Él estaba haciendo, y que ese mismo grupo se había conglomerado allí. Es decir, allí estaban ya los que habían sido sanados y seguían escuchándolo. Ese grupo adoraba al Señor con todo el corazón, porque conocían su quebrantamiento. No hay un solo profeta que no se dé cuenta. Mire, si miramos en Isaías 6, cuando le habla acerca, que dice Isaías: ay de mí, que soy inmundo, de labios inmundos, hombre de labios inmundos. Dice: ay de mí. Y Cristo, y eso lo he dicho, no dijo: sí, muere Isaías porque tú eres inmundo, sino que lo purificó. Pero ahora nótese, después de esto, Isaías no dice al pueblo: ay de ustedes inmundos, después que Cristo lo había preparado para ir a hablar del mensaje. Él se dio cuenta que fuera de Cristo él nunca iba a poder llevar ningún mensaje. Él sabía que tenía que buscar a Cristo siempre para que el mensaje fuera fiel para el Señor. Pero los fariseos se habían olvidado del cual había sido la ley, y ellos se sentían dueños de eso. Por eso Cristo les destruyó el templo. Mire cómo le habían puesto un ángel al templo, cómo amaban ese templo, que el Señor se lo destruyó. Y hizo una obra, la cual está haciendo ahora en todo aquel que le cree. Mire, hermano, amigo que nos visita, porque para usted siempre será difícil aceptar a Cristo, porque lo primer interrogante que viene es que ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo, ese es el problema que todos tenemos cuando venimos al camino del Señor. Y es que ¿cómo? Pues que yo tengo que dejar esto, y comienza una lista, la cual en la primera ya no puede. Pero este es el problema, es que cuando uno viene a Cristo, es que Cristo hace la obra en uno. Es que en ese momento dejamos de confiar en nosotros y confiamos en Él, que Él hace la obra. Y empezamos a venir a la iglesia a buscar de Dios, y Dios empieza a cambiarnos, empieza a cambiar. Lo primero es el corazón. Una vez empieza a cambiar el corazón, entonces yo puedo hacer lo que Él desea de mí. Pero es Cristo en mí, es Cristo en todos nosotros, es su Espíritu Santo, el Consolador, que ha sido enviada a la iglesia, la promesa de Hechos 2, para poder continuar. Entonces siempre es importante, sabemos que necesitamos de Dios todo el tiempo. Somos pobres en espíritu, no podemos sentirnos completos, no podemos sentirnos altivos delante del Señor, creer que ya estamos sino que día a día es una lucha constante por lo que Dios hace por nosotros. Así es que después de ello empieza a hablar acerca de los que lloran, pero tiene un muy especial punto acerca de los que lloran, porque no es un llanto común, es un llanto que será consolado. Porque miren, cuando uno es pequeño suele llorar por asuntos que a lo mejor no son importantes. Por ejemplo, un niño puede llorar porque le quitaron un juguete, pero ya uno adulto llora porque tal vez perdió un ser querido. ¿Y qué consolación puede tener aquel que pierde un ser querido? El niño se le puede entregar el juguete y se le puede dar otro, pero alguien que pierde un ser querido, ¿qué consolación tiene? ¿Quién lo puede consolar? ¿Quién le puede dar una palabra que lo pueda consolar y pueda calmar su dolor? No hay nadie, hermano, nosotros sabemos.
Se acaban las palabras. Yo no puedo decirle a alguien, pero nótese cuando tenemos nosotros la presencia del Señor, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el consuelo que tenemos? No es que hay una esperanza después de la muerte, que el Señor se levantó de entre los muertos y todo aquel que en Él cree no está muerto, sino que vivirá. Entonces esa esperanza está en nosotros y hay palabra para aquel que se siente mal, para aquel que se siente desconsolado. Hay consolación cuando cree en Cristo, cuando piensa que está en bancarrota, cuando cree que no puede hacerla por sí solo. Nadie puede por sí solo caminar esta carrera. Nadie. No hay uno solo que pueda llegar a alcanzar la vida eterna solo. Así es que Cristo estaba desnudándolos a todos en ese momento, los fariseos y los escribas, que mostraban una modestia así, pero cero humildad. ¿Usted no ha notado personas que quieren aparentar que son bien modestos y yo hice esto, pero la gloria y la honra sea para Dios? Pero él ya está contando todo lo que hizo. No, pero la gloria sea para el Señor, pero yo y esto, pero mire, la gloria sea para el Señor, pero yo esto y esto y esto, pero para Él la gloria. ¿Está escuchando? Mire, hermano, no necesita. Cuando usted hace algo, alguien lo va a ver y Dios lo da a conocer inmediatamente. Los fariseos y los escribas, ellos siempre querían que los miraran. La Biblia dice que hacían oraciones grandes y hablaban en las plazas y pregonaban porque él quería que todos fueran vistos de todo el pueblo, que ellos estaban puros y limpios. Cristo les vino a quitar el negocio, porque Cristo les vino a decir, ¿saben? Todo el que cree en mí será santo, apartado. Y vino y separó a los escribas del resto y les empezó a decir que la justicia de ellos era como trapos de inmundicia delante de él, y que nunca iban a poder purificarse a sí mismos así tuvieran toda la ley que tuviesen. Entonces hay personas que confunden la modestia, porque el que quiere ser modesto entre los cristianos tiene que entender que hay que ser humilde. Hermano, pero la humildad de nosotros es una característica que a veces se aleja mucho. Cada vez que tiene que ver conmigo, cada vez que hay algo que tiene que decirme el Señor a mí, se me olvida que Él es Dios. O no me toque una parte que para mí es importante, porque entonces hice un Dios y me olvidé del Dios el cual hizo eso por causa mía. Entonces esa humildad a la cual Dios está llamando siempre es esto, porque mire, el humilde es el que Dios mira de cerca. Por eso les dice los pobres en espíritu. ¿Quiénes son? Aquellos humildes que buscan de Dios, aquellos que saben que no pueden hacerla, aquellos que saben que no pueden alcanzar la vida eterna sin Dios, aquellos que saben que están rotos, que están quebrados, que necesitan de Dios diariamente. Es su iglesia. Por eso la iglesia debe de estar atenta, adorarle. Mire, hermano, en este tiempo las iglesias hoy se olvidan de eso. ¿Pero por qué se olvidan? Porque es que viene un enfriamiento, porque se olvida de su creador, porque pensamos que es venir y con venir yo ya resolví. Pero es venir y decirle al Señor: Señor, yo te necesito, yo no puedo sin ti, yo no puedo enfrentarme a los problemas del día de mañana, yo no me puedo enfrentar a mi jefe, yo no me puedo presentar al día sin estar contigo. Esa dependencia nadie quiere, porque por naturaleza todos queremos ser independientes. A esa humildad el Señor les estaba refiriéndose cuando les dijo son pobres, los pobres en espíritu. Básicamente les estaba diciendo: vengan a mí. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo yo voy a ir a Él? ¿O cómo yo voy a escuchar lo que me está diciendo? Si yo tengo mi vida, yo vivo como debo de vivir y no le hago daño a nadie. Soy un buen ciudadano, una buena persona. ¿Por qué tengo que estar en una iglesia? Los fariseos decían: ¿por qué tenemos que seguirlo a Él? Si nosotros tenemos el templo, tenemos los sacrificios, nosotros tenemos la ley que fue dada por Moisés, ¿para qué vamos a seguir a Jesucristo? Mire si no hay un contraste entre eso y lo otro. Pero el Señor quería decirles que fuesen humildes, que vinieran a Él, que Él era el que les iba a dar lo que necesitasen. Así es que cuando no hay humildad en nosotros, luego aparece otro problema que lo incrementa un poco más, y es el orgullo. Ay, qué problema cuando ya no hay humildad, viene el orgullo. Ya sé que ya me agarraron y que estoy equivocado, pero ya yo me invento 40 más para ver por dónde me les escapo. Pero es que tengo que presentar mis razones.
que son así porque así son. Y el Señor dice: hijo mío. ¿Sabe? A veces pienso esto. Cuando analizo la vida, lo aburrida que es en Cristo. Le voy a decir por qué. Es aburrida, le voy a decir porque hubo un momento en mi vida que quería encontrarle sentido y estando en el camino del Señor, pero no entendía lo que Dios quería hacer en mi vida, porque trabaja con todos de diferente manera. Y yo de repente decía: bueno, esto ya no tiene sabor. Pero un día amanecí y empecé a mirar algo que casi no contemplamos, y es la vida en sí que nosotros tenemos. Y ese día era como que Dios me quitó del mundo físico. Es decir, como que me dijo: estás muerto. Y empecé a vivir la vida como ese día, como que era mi último día. Pero lo sentí bien profundo, así como cuando alguien viene al camino del Señor por una tristeza profunda. Pues yo sentí ese día que yo estaba muerto, que me estaba despidiendo, y empecé a darme cuenta que no valía el derecho, que no valía mi justicia, que no valía nada. Es decir, ¿de qué valía lo demás? Empecé a sentirme de esa manera y empecé a entender de qué sirve todo esto. Estuve mirando bastante el libro de Eclesiastés y aún todavía pasa por mi mente eso. ¿Y sabe cuál es la clave? Es negarme a mí mismo, es negarnos a nosotros mismos, y es negarme el derecho. Entonces viene la humildad, porque sé que estoy quebrado. No es por otra cosa, porque créanme que si yo estoy en un concepto alto, no lo buscaría. Pero yo sé que yo estoy quebrado sin Dios, y entonces empiezo a buscarle a Él, porque ya de nada me sirve que tenga el derecho si no voy a existir en esta tierra. Pero note que si yo permanezco en Cristo, sí es importante el derecho, sí es importante lo que Dios hace, porque eso perdura para una eternidad, y eso me ayudará para vivir mejor a su lado. Entonces lo que Dios quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que neguemos todo esto y que podamos vivir para Él. Así le decía a los fariseos y a los escribas, para que ellos no presentaran una humildad que no existía, para que ellos no presentaran una piedad que estaba lejos de ellos, y para que ellos no se sintieran grandes cuando en realidad necesitaban ser enseñados. Ellos querían ser grandes y Dios vino y se los quitó. Mira, hermano, quiero decirle esto. Lo que nosotros hacemos, las obras que nosotros hacemos, son las obras que de antemano el Señor estableció para testimonio de que el Espíritu está sobre mí haciendo esa obra que yo hago. Para que yo no me gloríe de la obra que yo hago, sino que sea gloriado el Señor a través de mí. Pero en el momento que yo pienso que yo lo hago por mí, entonces me equivoco. Y entonces todo lo que está alrededor empiezo yo a frustrarme, porque pienso que es mi esfuerzo, mi trabajo. Y cuando alguien no lo miró, yo me molesto y siento que alguien usurpa mi esfuerzo y mi trabajo. Los fariseos y los escribas se sentían así. Ellos querían que las multitudes se les conglomeraran a ellos y no a Jesucristo. Ellos querían que hablaran bonito de ellos, pero no de Jesucristo. Porque Jesucristo tenía el testimonio, ellos tenían nada más el título de doctores de la ley. Pero delante de ellos había alguien, la misma ley presente de ellos, el que la cumplió hasta lo último, llegando a la muerte de cruz sin huir de ella, para cumplir toda la ley y terminar con ella, y todo cayera sobre él, el peso del pecado, para establecer un nuevo pacto en el cual los quería introducir a todos ellos. Y no quisieron escuchar, porque ¿cómo iban a dejar el título y el trabajo de lo que habían hecho y de su esfuerzo? Si yo lo he logrado, yo lo tengo, es mío. El Señor se los quitó, les quitó el templo, les quitó el efod, les quitó todo. Y entonces establece el nuevo pacto y dice que los nuevos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. No es aquí ni en Jerusalén ni en Samaria, sino iba a ser un templo en nosotros. El Espíritu está dentro de nosotros haciendo la obra, una obra que no la puede hacer ningún hombre aquí en la tierra. Él los dejó solos para que dejasen de hablar
del Señor, y ahora nosotros mismos damos testimonio que Él vive en mí. Todo el que le ha conocido da testimonio que Jesucristo es real y que hace una obra interna, porque aquí está dentro de mí, allí está dentro de usted. Cristo es el poderoso que tiene ese poder para transformarme, para detenerme de lo malo y apartarme. Es el que me detiene, es el que me guía. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo en nosotros, obrando la obra que ningún ser humano puede hacer, solo Cristo. No hay hombre que pueda hacer. Así que predicamos acerca de esto, que todos recibiremos esa consolación, que debemos de ser esos pobres de espíritu y no creer que somos humildes todos los días. ¿Usted ha escuchado a alguien que diga, ay, yo porque soy humilde me hacen esto, yo porque soy esto? Si fuera humilde, ni siquiera lo hubiera pensado. Ya al pensar que es humilde, ya dejó de ser humilde. Es que si usted fuera humilde, ni siquiera estaba pensando en su humildad, ni se diera cuenta que esa cualidad existe. Alguien más va a decir, es que es humilde. Esta persona en verdad que me asombra. O tiene una paz y una tranquilidad. No se agobia los problemas. Alguien más lo mira, hermano, si alguien tiene una cualidad. Así es que cuando uno es humilde, cuando uno sabe que está quebrado en el Señor les dice que Él tiene una consolación para todos aquellos. Hermanos, seremos consolados en aquel día. Todas nuestras lágrimas serán conjugadas, porque todos nosotros ahora que estamos acá lloramos. Primero por todo lo que está pasando alrededor, por la situación que está ocurriendo, porque nosotros queremos que almas vengan al Señor y conozcan de este tesoro maravilloso, de la verdad que es Cristo, que muchos puedan decir, aquí me quedo con Él, que puedan dejar toda su vida, que dejen de luchar con sus fuerzas, que no van a poder. Todos nosotros, los que hemos conocido del Señor, dejamos ya de luchar en nuestras propias fuerzas. Nadie puede purificarse a sí mismo, sino que la santidad continúa toda la vida. Así es que tenemos estas cualidades. Primero, los pobres en espíritu, saber que día a día yo necesito del Señor. Segundo, que yo voy a recibir esa consolación, es decir, yo puedo llorar por la injusticia y la injusticia afectarme como cristiano, puedo pasar momentos difíciles, pero yo sé que yo voy a ser consolado en un día cuando Cristo venga y descienda entre las nubes. Ya no se diga la justicia del Señor, la cual nosotros siempre queremos, ¿verdad? Que nos hagan justicia y buenos para aplicarla, ¿verdad? Rapidito, no, ya, si es que es. Y a la hora, mira, hermano, cuando uno está siempre mirando cada mensaje y el Señor, cada vez que preparo un mensaje, cada vez siento que me hace un escarneo el Señor tremendo, y empiezo a mirar muchas cosas. Y no solamente porque estoy leyendo la Biblia, sino que porque es que cada vez que camino, inmediatamente camino y empiezo a ver cómo camino, cómo acciono, y es inmediatamente esa alarma en mí. Y cuando predica uno, es que uno quisiese que alguien que no ha experimentado experimente ese poder de Dios, pero también quisiese que la iglesia esté atenta. Amada iglesia del Señor, hoy quiero decirles directamente como congregación acerca de que tomé estas las bienaventuranzas, es porque quiero que vea a dónde está la iglesia. No podemos ignorar a dónde está la iglesia. No podemos ignorar lo que hace Satanás, cómo trata de dormir la iglesia. Bueno, cuando suena una alabanza, no somos pobres nosotros en espíritu, no somos necesitados. En realidad, cuando suena una alabanza y habla del poder del Señor, por ejemplo, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos todos y estaremos en aquel día. No enternece nuestro corazón. A veces comienza la alabanza y a veces la iglesia, Cristo está aquí con nosotros. A veces la iglesia está así, pero le voy a decir por qué. Por eso es importante estar despierto, porque esta apatía no es solo aquí, está a nivel mundial. Por una simple y sencilla razón, porque el amor de muchos se va a enfriar. Amada iglesia, después de la pandemia hay muchos cristianos que ya no están perseverando. Hay mucha gente que está, tal y como dice la Biblia, casándose, dándose en casamiento, de fiesta en fiesta, de felicidad en felicidad, y se les ha olvidado el Señor.
Y hay muchos cristianos que se han quedado, hermanos. Somos bienaventurados nosotros que estamos aquí. Somos bienaventurados que seguimos perseverando. Somos bienaventurados que estamos en la casa. Aunque suframos lo que tengamos que sufrir, estamos en el lugar correcto. Por eso cuando venimos a este lugar hay que buscar al Señor. Hay que buscarlo así, como que estamos pobres, como que vengo a buscar un pedazo de pan. ¿Hay alguien aquí que algún día tuvo que pedir para comer? Así, pero que tuvo que pedir. Porque quiero decirle que para pedir tiene que tener gracia. Usted no puede decir, dame un pedazo de pan, porque le van a tirar una piedra. Miren, solo se necesita algo para tener esa gracia: tener el hambre. Mire, cuando usted tiene hambre y va a pedirle a alguien, la gente puede mirarle primero su aspecto físico, que sí está pasando hambre, que sí está pasando ese peculiar, y solo ese aspecto físico toca a una persona común y corriente en abrirle la puerta de su casa, ofrecerle un vaso con agua y dárselo a usted. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios si nosotros le mostramos que tenemos hambre de Él, que tenemos esa sed de Dios por recibir esa justicia de Él? ¿Cuánto más Él nos va a derramar de su presencia en la iglesia? Pero nosotros no venimos hambrientos, venimos bien llenos. Y nos paramos en el altar. Y la alabanza está y está. Y todos estamos escaneando todo lo que está pasando, pero nuestro corazón es el que está más lejos. Hermano, si no necesita tanto instrumento esto para adorar al Señor. ¿Sabe qué? A veces pienso que cada vez que nosotros estamos demasiado cómodos, o miramos que crece la casa del Señor, pasa como que nos queremos apropiar de la viña de Dios. Y yo solo soy el viñero de la viña de Dios. Y cuando Dios viene, es que como me siento yo ya el dueño de la viña, y viene el Señor a querernos visitar, ya nosotros ya nos sentimos demasiado grandes como para derramar una lágrima y decirle gracias, como para cantar una alabanza, como para decir un amén. Me siento muy conocedor, porque no puedo decir ello. Pero necesitamos nosotros estar necesitados. Bienaventurados los pobres de espíritu, no los que no tienen dinero, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De aquellos que vienen sedientos, de aquellos que desean conocerle, de aquellos que saben que sin Él están quebrados, que no pueden comenzar el día de mañana, que su alma lo necesita, que no puede, que en realidad lo necesita, que es mi medicina, mi alimento, que puedo quebrar inmediatamente sin Él. Una iglesia así, hermano, deseamos cada día. Yo le aseguro que todos entraríamos por ahí esperando ya que empiecen las alabanzas para cantar. Y sería más atractivo, ¿verdad?, que estar nosotros hablando de lo bonito que nos fue el día de ayer. Y digo esto no porque nosotros si no estamos en una lucha, sino porque estoy mirando todo esto de cómo la gente se ha ido apartando, de cómo la gente ya no tiene ese sentimiento de necesidad hacia Dios, y Dios los trata y los trata. La iglesia debe estar viva para buscar la presencia del Señor. Así es que la Biblia dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una pregunta ahora. Yo sé que hay amigos que nos visitan, hermanos, que sé que no han aceptado, pero siempre es menester hacer el llamado. Y yo quiero decirle ahora que ninguno de nosotros pudo ni podrá transformar su vida, ni estará tampoco preparado para recibir a Cristo. Todos nosotros recibimos al Señor con todo lo que teníamos, porque lo necesitábamos, porque sabíamos que no podíamos solo, porque habían habido bastantes intentos fallidos. Si hay alguien que se siente pobre en espíritu, que ya no puede, que no puede hacerla, que por más que trate, quiere venir al camino del Señor, puede hacerlo. Más aún, si hay alguien que el Señor ha estado ministrando, mire, Dios prepara siempre el corazón de cada uno. Y si hay alguien que quiere, voy a aceptar al Señor, hazlo con libertad. Puestos de pie, amada iglesia del Señor, vamos a seguir hablando acerca de todas estas bienaventuranzas, pero la primera es estar necesitados del Señor, hermano.
Vamos a cantar una alabanza, vamos a darle gracias al Señor. Y si alguien quiere venir a